de Portezuelo del Viento, que lo venimos hablando en estos días porque, bueno, está muy latente la posibilidad de la licitación. Según nos decía ayer el propio ministro de Economía, saldría en septiembre. Por supuesto, es un proceso largo, tanto la licitación como después la obra. Nosotros estamos aquí, nos ha venido a visitar en el estudio el ingeniero civil Tomás Ulzurrum. Él es uno de los hacedores iniciales del proyecto de Portezuelo del Viento. Recién nos decía el año en que comenzó con este proyecto. Ingeniero, gracias por estar acá. Buenos días y gracias. Bueno, un proyecto de larga data, ¿no? Y muy importante para nuestra región. Efectivamente, estando en Agua y Energía en 1985-86, me autorizaron a revisar el río y estimar lo que se podía llegar a tener en producción. Así que empezamos a recorrer el río con un gran geólogo que es el doctor Fuentes, y muchas idas y vueltas tratando de localizar bien los lugares donde se podían hacer presas. Así detecté 5 lugares donde se podían hacer presas, a partir de Valle Hermoso, en la estrechura, que era la salida de Valle Hermoso, después en Valle Noble, en Risco Negro, después nos quedaba un trecho largo hasta Portezuelo, y no nos dimos cuenta que, es decir, haciendo tantos recorridos por el río, observamos que había una parte en que el río hacía una gran curva, y si nosotros hacíamos ahí un túnel hasta el final de esa curva, ganábamos 130 metros de altura y teníamos la posibilidad de hacer una presa de baja altura y de gran generación, que es la presa del Arroyo Seguro. Y después, por supuesto, Portezuelo del Viento, que es un lugar cantado, es un lugar más que todo el mundo pasa por ahí y dice: esta estrechura, ¿por qué no se aprovecha? Claro. Y que está el Gran Valle. Efectivamente, todos apuntan eso, y todos los que han andado por el Río Grande siempre se han fijado en Portezuelo del Viento. Y después quedaba la última opción, que era a menos de 2 kilómetros de Bardas Blancas, que hay una parte que el río recibe otro arroyo muy importante, y que ahí vea la posibilidad de hacer una presa de materiales sueltos. Y el tener ese arroyo por un costado nos permitiría hacer el vertedero, la central. También, entonces, una vez que vimos las 5 posibilidades, analizamos qué generación podíamos tener, y observamos que teníamos una generación superior en primeros tanteos, superior a 2.500 gigavatios horas, el conjunto, que es bastante. En ese momento estaba en estudio el río Carrén-Leofú, justamente con ese tipo de generación, y también con 4 presas. Cuando pasamos los datos, ahí automáticamente me designaron jefe de proyecto y empezamos a trabajar en serio. Empezamos a trabajar en los 5 lugares, a tener los primeros datos, porque hay que empezar a sacar datos de terreno, de hidrología, a juntar los antecedentes. Dentro de los antecedentes hay muchos que son valiosos, otros no tanto. Y así fuimos viendo que la posibilidad era efectivamente hacer 5 presas. Entonces terminé lo que se llama el inventario, el primer paso, que es un grueso tomo y otro tanto de planos, y donde ya empezamos a tener ya datos de lo que podíamos hacer en algunas márgenes, porque todavía no teníamos los medios para cruzar al otro lado del río. Claro. Y bueno, emitimos el informe del inventario, que es un informe muy importante, que es la base del futuro de esto, que después Agua y Energía lo estaba siguiendo, pero en el año 91
principio del 92 íbamos a empezar la campaña, ya veníamos trabajando ya todo ese tiempo. Y bueno, ahí se produjo la privatización de la empresa. Terminábamos de llegar para empezar la nueva temporada, tenía gente yo en los 5 lugares. Así que entrábamos por Valle Hermoso, entrábamos por Valle Noble y se íbamos hasta Valle Noble. A lo largo de todo el río tenía equipos de gente trabajando. Y habíamos hecho un campamento muy importante en Las Loicas. Y llevamos 3 días de instalado para empezando la nueva temporada, porque ya era como la 4ª temporada que teníamos los estudios en avance. Y llegó la orden de levantar todo. Estaba en Las Loicas ahí y me llaman de irrigación. Dice, ingeniero, dice, hay un llamado para usted por radio. Voy a la radio y me dicen, suspendan todo, levanten todo y vuélvanse. Pero si estamos empezando, vuélvanse, la empresa se ha privatizado. Y así se paró toda agua y energía. Claro. En todas las fases de agua y energía que tenía todos los aforos de todos los ríos, la nivología, la hidrología, todos los estudios que se hacían a lo largo del país estuvieron parados casi un año. Después se empezaron a dar cuenta que habíamos perdido un montón de información en ese año. ¿Y se retoma ahí de nuevo el estudio? No, porque la provincia entonces creó el Instituto de Política Energética. Y ahí me contrataron nuevamente para seguir con los estudios. Y empezamos a seguir con los estudios y posteriormente en el gobierno de La Falla se suspendieron de nuevo los trabajos. Se disolvió el Instituto de Política Energética por decreto y eso que había sido creado por ley. Y bueno, quedamos de nuevo ahí y el ministerio de nuevo empezó otra vez, me contrataron para seguir avanzando con los estudios. ¿Año? Estamos esto en el año 93 por ahí, 93, 94. Así que todo, pero dejamos terminada la parte del inventario que es la base de todo, para llegar a tener algún día las 5 presas. Sí. Para el que no conoce, el Río Grande es el más caudaloso de la provincia, solo que en algunas zonas es muy ancho, se desperdicia mucho ese caudal y por eso la importancia de una empresa como Pero el caudal no se desperdicia. Actualmente no. Actualmente, y bueno, no se aprovecha. No se aprovecha, digamos, sí. Como el Río Grande es parte del río Colorado, junto con el Barranca forman el río Colorado, pero indudablemente el importante es el Río Grande. Ahí empezamos de nuevo a trabajar con las provincias, porque como es parte del río Colorado, hay 5 provincias que forman parte del Coirco, que son Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Exactamente. Bueno, empezamos a trabajar con el proyecto. El Coirco estuvo permanentemente controlando nuestros trabajos, observando lo que íbamos haciendo. Siempre participó en las reuniones. Nosotros hemos ido a las reuniones de la parte técnica del Coirco. Y ahí participó La Pampa. La Pampa estaba perfectamente en conocimiento de todo lo que hacíamos y de cómo se iba llevando el proyecto. Ellos, lo mismo que las otras provincias, lo importante era que la calidad del agua, la distribución del agua, las sales que podían tener las aguas, si se mejoraba, si no se mejoraba. Efectivamente se mejora y bueno, todos estos temas se fueron discutiendo con ellos. Así que La Pampa participó en todo el proyecto, la parte técnica del proyecto, porque el Coirco tiene una parte técnica y después tiene la reunión principal, que es la que hacen los gobernadores, que es donde se determinan o se fijan las cosas. Claro, después surge el problema con el río Atuel y enganchan
como por ahí se habla del trasvase y siempre se habla del trasvase y nunca se ha estudiado el trasvase a fondo, yo lo estoy estudiando en el instituto, en agua y energía, y es un tema muy complicado. Hoy en día mundialmente no se recomienda hacer trasvases porque han traído graves problemas ecológicos. De todas maneras es un tema muy caro porque hay que estudiar el río desde donde se quiere trasvasar hasta donde se lo va a aprovechar. Claro. Y eso lleva un montón de estudios de todo tipo, de terrenos, de hidrología subterránea, de geología por todos los lados, porque hay que ver en qué lugar se puede hacer las obras. Ahora, lamentablemente, el político lo utiliza para hablar del trasvase y mete la pata. Pues cada vez que hablamos de trasvase, a la pampa se le ponen los pelos de punta. Sí. Entonces, y para hablar de trasvase, no podemos hablar de trasvase sin saber las cosas si se pueden hacer o no. Porque el trasvase hay que hacer unos estudios que van a llevar varios años. Eso no es cuestión de decir, hacer dibujitos como se han hecho hasta ahora. No nos dice si podemos realmente hacer una obra acá o allá. Hay que ir a los lugares posibles, claro, y estudiarlos en profundidad, en superficie, atraer todos los estudios necesarios. ¿Qué tipo de problema ecológico puede generar el trasvase? Mire, hay distintos tipos de problemas, muchos problemas. Hay pérdidas. Hay que analizar sobre todo las pérdidas. Ya hacer el trasvase, que es el trasvase propiamente dicho del Río Grande al Río Atuel, cuando estuve en el Instituto de Política Energética, lo que hice fue primeramente verificar si teníamos el desnivel necesario entre Bardas Blancas y el Río Atuel. Entonces hicimos una nivelación de precisión y efectivamente teníamos el desnivel necesario. Así que había dos lugares donde se podía llevar el túnel y canal. Hay que hacer un túnel largo de 30 kilómetros porque hay un cordón ahí al lado del Río Grande que hay que atravesarlo. Y después seguir con un canal. O sea, ya es una obra muy importante, muy cara. Una obra de ingeniería. Y hay que tener los relevamientos topográficos ya además de precisión, no sobre una carta del IGM que es tener un mapa pintado, claro, nada más. Hay que hacer relevamientos especiales, aerofotogrametrías, para poder decir por dónde se puede llevar, para poder elegir los lugares posibles en una cartografía mucho más grande, de mayor escala, y que uno puede ir eligiendo los lugares de acuerdo a la altura y recorrerla con los geólogos para ir viendo los tipos de roca que tenemos y elegir el que sea más apto técnica y económicamente. Seguro. Ingeniero, quería consultarle, bueno, usted como ya mencionaba, desde hace muchos años que están estudiando el potencial de Portezuelo del Viento. ¿Qué es lo más trascendente, lo más importante que ustedes advirtieron de ese potencial? Bueno, Portezuelo del Viento es la presa que tiene mayor producción de generación. Portezuelo del Viento, solamente ella, Portezuelo del Viento, genera más que todos los niveles. Claro. Él tiene una generación de casi 900 gigavatios hora año. Los niveles llegan a 800 escasamente. En tiempos normales, por supuesto. Ahora estamos con no es una crisis hídrica, es falta de nieve. Claro. Yo considero que no es una crisis hídrica, porque nosotros tenemos la ventaja con respecto a Mendoza de tener los embalses dentro de cañones y poder tener embalse cabecera y embalse compensador. El cabecera que junta el agua que aporta el del verano para que puedan trabajar las centrales durante el invierno sin problemas, y Valle Grande, que es el compensador, lo mismo que el Diamante, junta el agua durante ese periodo para tener ya una cantidad razonable en Valle Grande para cubrir el verano, cosa que no se viene haciendo así. Eso es por un mal manejo de irrigación. Y no quiero entrar en el tema, ya lo he discutido mucho, he hablado muchísimo con esta gente y no quiero decir nada. Estábamos en el potencial, digamos, claro, y Portezuelo es una presa que va a tener
un embalse de casi 2.000 hectómetros cúbicos. Calculen que los más grandes que tenemos son de 400 hectómetros cúbicos, o sea, 400 millones de metros cúbicos. Y Portezuelo va a tener casi los 2.000. Claro. O sea que es una importante capacidad de agua que podemos almacenar. Y es muy importante incluso para el río Colorado. Cuando nosotros hemos hablado con los del COIRCO, yo estaba muy interesado en tener mayor capacidad de agua en el Colorado. En el Colorado. Y esto ayudaba muchísimo. El tema es quién maneja la presa, ahí también hay diferencias, ¿no? Acá se puso el problema porque Mendoza quiere manejar el agua. Y es un tratado que está entre las 5 provincias. Y bueno, Mendoza, yo creo que en ese sentido no puede pretender manejar el agua a Piacere, tiene que manejar el río, porque el río es muy importante para el río Colorado también. Seguro. Y las provincias consideran también eso muy importante. No hay problema para que lo usen para la generación, habría problema para que lo usen para las nuevas aguas o cierta cantidad de agua, por eso se le dio un cupo a la provincia de Mendoza para usarlo también para riego. Si es que se llegara a poder hacer el trasvase, si es que se llegara a poder hacer, porque habría que hacer muchos estudios y ver si realmente es posible hacer las ideas de trasvase. Claro. Además, Río Grande, la presa de Portezuelo, si nosotros hacemos después la de Bardas Blancas, podríamos tener ahí prácticamente un compensador que sería con otra central, ahí a 2 kilómetros del puente, y después de eso hacer la derivación para el trasvase, si se pudiera hacer. Hay que ver que trasvase, la inversión que hay que hacer desde el Río Grande al Río Atuel ya es muy grande. Quiere decir que ya el agua es muy cara. Claro, claro. Entonces, imagínense que hacer todo ese pedazo de obra, hay que hacerlo y pensar muy bien en el futuro, que no se vaya a perder una sola gota, porque es carísima. Entonces lo mismo pasa después el transporte hasta el Nihuil. Y ya para el río abajo no tenemos capacidades de embalse. No hay posibilidad de nuevos embalses. El cañón del Atuel ya está muy comprometida con las centrales. Largar el agua para el cañón del Atuel es bastante complicado, porque hay que ver, duplicar el caudal significaría casi seguro hacer nuevos túneles, nuevas centrales, claro, y ver si se pueden hacer. Todo eso hay que analizarlo y estudiarlo. Siempre, ¿no? Se habla de que duplica el caudal el trasvase, sí, pero no se habla de lo que implica. Claro. Ese es el tema. Y llevamos, ¿cuántos años? Llevamos desde el año 72 haciendo esto. Y la provincia no ha avanzado nada en eso. Claro. Pero seguimos hablando del tema del trasvase. Y cada vez que hablamos del trasvase, ahí aprovechan los pampeanos para enganchar el tema del río Atuel. Y no tiene nada que ver, un tema es la discusión del río Atuel, es otra cuenca, y el Río Grande es otra cuenca. Y de acuerdo a los convenios, nosotros estamos autorizados a utilizar el agua para cualquier cosa, menos para riego, salvo la cantidad que nos autoricen. Esa cantidad era de 34 metros cúbicos por segundo, siempre y cuando se pudiera hacer a su vez por allá, por Río Negro, el trasvase del Río Negro al río Neuquén. Ahora resulta que con los estudios, con el avance de la ciencia, se ha visto que el río Negro está un poco más bajo que el río Neuquén, que el río Negro. El río Negro está más bajo que el río Colorado. Claro. Entonces habría que hacer un canal extensísimo. Y ahí era cuando nos iban a dar 10 metros cúbicos más. Así que bueno, eso es una discusión que... Ingeniero Ulsurrum, le agradecemos mucho que haya venido a hablar de este tema tan apasionante y con todos sus conocimientos. Así que muchas gracias por haber estado acá. Sí, le aclaro que el proyecto lo terminamos ya en el año 2013, nosotros dejamos terminado
este proyecto que se va a licitar ahora con todos los estudios, en 32 tomos con todos los tipos de estudios de todas las etapas. Nos llevó 6 años los estudios. 32 tomos son. 32 tomos dejamos hechos, cosa que la provincia nunca lo ha reconocido ni lo ha mencionado. Yo lo he mencionado en Mendoza muchas veces y en los diarios también, pero nosotros dejamos el proyecto más completo que se produjo en el país. El equipo que formamos la inspección éramos casi todos de agua y energía, o sea que estábamos en una técnica, en una mecánica, en un modus operandi que lo hacía la gran empresa que era agua y energía. Claro. O sea que, y con gente de mucha experiencia, salvo 2 o 3, los demás eran todos técnicos que habían trabajado en agua y energía. Seguro. ¿Considera este proyecto como por ahí el legado más importante que puede dejarle usted, digamos, como profesional y como ciudadano a la provincia en ese sentido? Sí, en ese sentido no soy tan orgulloso, pero personalmente considero que he trabajado bastante en serio con esto. Bueno, muy bien. Ingeniero. Y hemos tardado esos estudios que hicimos y con todas las etapas cumplidas, porque las etapas empiezan con un inventario, después con la prefactibilidad, después la factibilidad y después el proyecto ejecutivo. Dejamos el proyecto con 400 y pico de planos en detalle, listos para construir. Después la provincia hizo quiso hacer algunas modificaciones con una consultora de Buenos Aires, lo tomó el Ministerio el Ministerio de Energía, lo tomó y quisieron modificar algunas cosas, pero prácticamente el basamento del proyecto ha quedado. Va a ser una presa en principio de 172 metros de altura, probablemente sea más. Todo depende cuando excavemos y lleguemos a roca. Claro. Porque decidimos hacerla de hormigón porque haciendo los estudios descubrimos que había mantos de arenas licuables, que son arenas muy finas, que no tienen ningún tipo de resistencia. En caso de movimientos sísmicos se mueven y se consideran arenas licuables, que fue el mismo problema que tuvo Potrerillos. Nosotros no encontramos lo mismo y espesores de 12 y 13 metros que no sabemos su extensión, eso es muy variable, pero para hacer otro tipo de presa es un peligro y es un riesgo muy grande dejarla así. Entonces directamente dijimos, no, acá hacemos toda una presa de hormigón. Y la última técnica en presa de hormigón es la de hormigón compactado a rodillo, que se va haciendo con capas de 15-30 centímetros, con una dosificación de hormigones especialmente preparados para trabajarlo así con los equipos compactadores y de desparrado. Seguro. Muy bien. Ingeniero, tenemos que despedirlo, tenemos algunos otros compromisos. Le agradecemos desde ya la participación, la visita siempre es sumamente interesante dialogar de estos temas y mucho más con personas como usted que han tenido un conocimiento desde el minuto cero de este proyecto. Le agradecemos la visita. Gracias a ustedes por poder difundir muchas cosas que hemos hecho y que no se conocen. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ya venimos. El 91.5, las noticias.